Hola, bendiciones a todos, soy su hermano en Cristo, Diego Muchin, y este es su programa llamado Por Misericordia. Un programa donde vamos a entrevistar a hombres y mujeres de Dios con el único propósito, para ti, persona que estás escuchando y que estás buscando de Dios, encontrar un camino. Hoy tenemos al pastor Marco Morales. ¿Cómo está, pastor? Dímelo. Un gusto conocerlo. Amén. Pastor, ¿cuál es su ministerio? Bueno, quiero saludar a todos los hermanos y amigos. Bueno, el propósito entiendo que es alcanzar primeramente a las personas inconversas o las personas que están apartadas del Señor. Nuestro ministerio se llama Ministerio Evangelístico Pentecostal El Fin se Acerca, y un ministerio que tiene connotaciones bien pentecostales. Somos evangélicos bien conservadores, de línea de senda antigua, y hacemos un trabajo, aparte de iglesia, muy en el lado del área evangelística. Predicamos mucho en campaña, al aire libre, y todos los días lunes en Plaza de Armas por espacio de más de 40 años. Qué bueno, pastor. Buena trayectoria. Pastor, ¿cómo era antes de conocer a Cristo? ¿Qué estilo de vida tenía? Bueno, la verdad es que yo tengo que reconocer que yo no tuve problemas de droga ni de alcohol. Yo me formé en una familia muy católica, pero de esos católicos que hoy día no existen. La verdad es que yo analizo los católicos de hoy día, y la verdad es que la gente católica de hoy día tiene casi nada de compromiso con su fe. Yo me formé en un hogar muy católico, con una madre devota de la Virgen de Lourdes, desde los 13 años de edad. Por tradición católicas, toda la familia, todos éramos católicos. Y lo que más influyó en nuestra familia fue que teníamos un tío que era cura párroco. Por lo tanto, la influencia del catolicismo era muy fuerte en nosotros. Yo desconocía absolutamente lo que era el evangelio, lo que era Cristo, lo que era el mundo cristiano evangélico. Por lo tanto, todo estaba girado en torno al mundo católico, tanto así que nosotros rezábamos el rosario todos los días del año. De enero a diciembre celebrábamos el mes de María, que comienza el 8 de noviembre y terminaba oficialmente el 8 de diciembre. Celebrábamos la misa de gallo, celebrábamos la Semana Santa. Mi mamá tenía una virgen de yeso que velaba para la Semana Santa, le colocaba un velo negro. Y el día domingo de resurrección, que se llama los católicos, mi mamá le cambiaba las flores a María, le cambiaba el agua de las flores, y nosotros veíamos que ella esbozaba una sonrisa. O sea, estábamos tan engañados por la idolatría católica que influyó en todas nuestras decisiones de vida, la familia, hasta que a los 20 años conocí primeramente yo al Señor. Pero vengo de una tradición muy católica, y el Señor nos sacó de ese mundo de idolatría. Yo no conocí el alcohol, la droga, nada de eso, pero sí muy fuertemente está arraigada en nuestro corazón y en nuestra familia todo el catolicismo romano. Amén, pastor. Pastor, ¿cómo conoció a Cristo? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo conoció? ¿Quién le habló del evangelio? ¿Cómo cambió de catolicismo al cristianismo? ¿Cómo fue esa transición? A ver, bueno, yo tenía 20 años de edad cuando terminé mi enseñanza media. Di lo que se llamaba en aquel tiempo la prueba de actitud académica, saqué un buen puntaje, pero mi papá tenía problemas de alcoholismo. Entonces me vi en la forzosa necesidad de tener que trabajar para ayudar a mi familia, y en ese trabajo, accediendo a ese trabajo, que era un trabajo de part-time en un supermercado, conocí a un compañero que era 3 años mayor que yo. Me recuerdo muy bien de él, es Javier Núñez. Él es una persona que no es conocida en el mundo cristiano, pero él fue el nexo, el canal por el cual yo conocí el evangelio. Y una de las cosas que más me sorprendió de este joven, aparte de su actitud, su conducta, que era bastante más diferente a la que yo veía en el común de las personas que tenían mi edad, era que cuando él hablaba, él no mencionaba ni a los evangélicos, ni a los católicos, ni a los testigos de Jehová, sino que él citaba solamente las escrituras. Me llamó mucho la atención eso, y comencé a observarlo en su conducta y cómo hablaba, y sin darme cuenta de los mensajes, las predicaciones que le entregaba en el trabajo, los ratos libres, específicamente en el horario de oración, fueron profundizando en mi corazón, y empecé a entender que Dios me estaba llamando a través de él. Empecé a sentir un deseo muy ávido, muy profundo de leer la Biblia, pese a que yo era católico, como le contaba, pero en mi casa teníamos la tragedia de no tener ninguna Biblia. Nosotros teníamos rosario, teníamos libros en latín, teníamos la Virgen María, teníamos una cantidad de imágenes, crucifijos, pero sin embargo no tenía una Biblia, y eso me llamó la atención de él, la manera como él citaba la Escritura. Él decía, la Biblia dice en el capítulo tanto, verso tanto, y como yo tengo muy buena memoria, comencé a grabarme los versículos para ver si en realidad eran ciertos o no. Como yo lo único que tenía era un Nuevo Testamento, no tenía una Biblia, que me habían regalado en la enseñanza básica, cuando él citaba algún versículo del Nuevo Testamento, como yo me lo memorizaba, iba a ese Nuevo Testamento y verificaba. Y decía, lo que este joven dice es cierto. Y ahí comencé a entender el poder que tiene la palabra de Dios. Pastor, algo no me cuadra. Entonces eran católicos, pero no había Biblia. No había Biblia. ¿Cómo estudiaban?
No, lo que pasa es que nosotros vivíamos de las tradiciones católicas. Mi tío, que era cura, nos enseñaba que lo importante era, porque el catolicismo enseña que es más importante la tradición que la palabra. Entonces nosotros nos basamos mucho en la tradición oral o la tradición eclesiástica. Rezar el rosario, celebrar la fiesta religiosa, ir a misa, rezar o celebrar el mes de María, pero no había ningún conocimiento de la Biblia. De hecho, yo no había escuchado prácticamente, excepto en Juan 3:16, yo no había escuchado nunca antes de mi conversión un versículo bíblico. Conocía todo lo que era el sistema católico, la metodología, la liturgia, los rezos, los misterios gozosos, los misterios gloriosos, todos esos misterios los conocía. Sin embargo, no había escuchado nunca un versículo bíblico que pudiera impactar mi corazón. Wow. Madre santísima. Bueno, pastor, ¿cómo aceptó a Jesús en su corazón? ¿Recuerda ese día cómo es su corazón de fe? Bueno, fue bien particular porque Javier me hablaba de Cristo. Yo llegaba a la casa, escudriñaba ese Nuevo Testamento versión latinoamericana, pero sentía que algo me faltaba. Yo decía, quiero ser como Javier es. Yo lo veía a él, a lo mejor estoy sobredimensionando la imagen, pero el momento cuando lo escuchaba predicar era como ver aquellas películas de la Pasión de Cristo y ver predicar a Cristo o los apóstoles, y yo decía, ¿por qué no puedo ser como él? ¿Por qué no puedo tener esa convicción? ¿Por qué no puedo tener esa seguridad que él tiene, esa paz que irradiaba de la persona de Javier? Hasta que se lo comenté, le dije, Javier, mira, yo siento algo en mi corazón, estoy leyendo la Biblia, el Nuevo Testamento, pero siento que algo me falta. Y él me explica, y me cita San Juan capítulo 1, versículos 11, 12 y 13, cuando dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando él me cita ese versículo, yo le dije, ya, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Me dijo, tú tienes que recibir a Cristo. Él iba a orar por mí, en ese momento estábamos en un segundo piso, y nos llaman a colación, al horario de colación. Tuvimos que interrumpir el momento que él me estaba evangelizando, y cuando terminamos nuestro turno, él no tenía tiempo para orar por mí. Me dijo, cuando tú llegues a tu casa, Marco, arrodíllate ante la presencia de Dios y haz una oración, que nosotros le llamamos la oración de fe, o la oración del penitente. Cuando llego a mi casa, entro en mi casa y no había nadie en mi hogar. Justo por esas cosas que Dios permite, no había nadie en mi casa, y sentí como vergüenza de arrodillarme ahí en el living, porque dije, si estoy arrodillado en el living, o en mi pieza, en mi dormitorio, va a entrar mi mamá, mi madre, y me va a ver orando, no rezando. ¿Qué iba a pensar de mí? Entonces me metí en el baño, me puse seguro el baño, me arrodillé ahí, e hice la oración que Javier me dijo que hiciera, pero me sucedió algo muy raro, muy extraño, porque yo no sentí nada. Dije, qué raro, esta oración como que no fue efectiva. Entonces a los 2 días le cuento a Javier Núñez que había aceptado a Cristo, que había hecho la oración que él me indicó que hiciera. Y le dije, Javier, pero yo no sentí nada, no sentí algo extraordinario, algo que embargara mi vida, como una nube que bajara a mi cabeza, un fuego en mi corazón. Me dijo, no, Marcos, esto es por fe. Y él me abraza. Me dice, Marcos, tú eres ahora mi hermano. Y desde ese día comencé a sentir un cambio como sustancial, que fue leve, pero fue paulatino, y comencé a entender que estaba como ligado al Evangelio, que ya no podía escapar de la fe. Gloria a Dios. Bendito sea. Pastor, yo siento con lo que me acaba de contar, usted tenía un velo. Sí. Y ese velo se rompió cuando conoció a Jesús. Y también con lo que me acaba de contar me siento, no sé cómo decirlo, beneficiado, feliz, contento, porque yo crecí cuando niño en el Evangelio. Mi abuela es católica, pero crecí en el Evangelio, y lo que me acaba de contar con el catolicismo, no sé, siento que no es correcto, que te están haciendo repetir cosas, y el Evangelio es todo lo contrario. Conocer a Jesús, es conocer la verdad, leer la palabra. Increíble. Pastor, ¿qué es el Espíritu Santo para usted? ¿Es una fuerza, una persona, un viento? ¿Qué es para usted el Espíritu Santo? Bueno, si lo hablamos teológicamente, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es Dios, tiene personalidad propia. Pero yo creo que más que el conocimiento teológico del Espíritu Santo, que es muy importante, obviamente, que tiene que ser correcto, ortodoxo, ajustado a la Biblia, lo más importante es que el Espíritu Santo es una experiencia que uno tiene y que llena el corazón del creyente, lo convierte justamente en templo del Espíritu Santo, y se supone que el Espíritu Santo es lo que dijo el Señor Jesucristo, el Paracletos, el Consolador, el que lo acompaña durante todo el resto de nuestra vida. Hay muchos creyentes, yo describo un poquito de esto, quizás lo dicen a lo mejor de una buena manera, pero no es lo correcto. Nos visitó el Señor,
nos visitó el Espíritu Santo anoche, pero la verdad es que el Espíritu Santo no puede visitarnos. El Espíritu Santo no puede venir una vez a la semana en nuestro corazón, impactar nuestra vida, tocarnos o derramarse en nosotros. El Espíritu Santo tiene que vivir en nosotros. Para nosotros, los cristianos pentecostales, el Espíritu Santo no es solamente una persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad, teológicamente hablando, sino que es nuestro gran compañero y es la presencia de Dios en el corazón nuestro. Amén, pastor. El Espíritu Santo, yo creo, es mi mejor amigo nuestro. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Pastor, ¿cómo recibió usted su primer bautismo de agua, del Espíritu Santo? ¿Se recuerda esa experiencia? Sí. ¿Cómo recibió ese primer bautismo? Bueno, yo primero fui bautizado con el Espíritu Santo en la casa justamente de la novia del joven este que le hablaba de Javier Núñez. Nosotros nos convertimos en una generación muy distinta a la de ahora. Entonces en aquel tiempo estaba el ministerio del hermano Gigi Ávila, que era muy influyente el ministerio del hermano Gigi Ávila. Y él era un predicador que vivía orando, ayunando. Entonces la gente que seguía sus predicas entraba y se impregnaba en esa búsqueda. Entonces nosotros orábamos mucho, 3, 4, 5 horas diarias, ayunábamos prácticamente día por medio. Habían hermanos que entraban 3, 4, 5 días en ayuno. Entonces yo buscaba el bautismo del Espíritu Santo, porque una vez que me convertí me congregué, pero coincidentemente no me congregué en la iglesia del hermano Javier. Me congregué en otra iglesia, que era una iglesia metodista pentecostal. Ahí, en la casa del hermano Javier, recibí el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, pero sentía la necesidad de bautizarme en las aguas. ¿Qué problema se me presenta en la iglesia metodista? Con todo el respeto que yo siento por la iglesia metodista, es que los hermanos metodistas bautizan por aspersión. Bautizan a la gente santo la cuesta en la cabeza, bautizan a los niños, y lo hacen en una especie como de pileta, o sea, una especie así como que no es una piscina o un lugar donde se sumerja la persona. Entonces entendí que no me podía bautizar ahí. Estuve un año y posteriormente me fui a la iglesia del hermano Javier, que fue el que me ganó para Cristo, que por distancia yo no podía llegar ahí. Me costó un poquito porque estamos hablando de yo vivía en Santiago Centro y la iglesia está en el sector sur de Santiago. Ahí me congregué y ahí el pastor me habló del bautismo en las aguas, y en el año 85, porque yo me convertí en el 83, septiembre del año 83. En febrero del año 1985 fui bautizado en las aguas, sumergido, como enseña Mateo capítulo 28, verso 19. Es lo bíblico. Es lo bíblico. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Y cómo recibió su primer bautismo del Espíritu Santo? En la casa de la novia del hermano Javier, ella me impuso las manos y me habla Javier, me dice: Marco, el Señor te va a bautizar con el Espíritu Santo, adora al Señor. Yo comencé a adorar a Dios, y en un momento comencé a sentir una cosa que a lo mejor algunos van a decir que es misticismo. Es un poco extraño para los cristianos modernos, pero empecé a sentir que mi lengua se trababa, que no podía hablar en forma clara el español. Y dije: ¿qué me está pasando? ¿Qué me está ocurriendo? Que se me traba la lengua. Y Javier captó eso y me habla al oído y me dice: Marco, habla esas lenguas que vienen a tu mente. Y solté ese ímpetu, ese deseo de hablar en otras lenguas, y fue como una cosa del estómago, que comencé a hablar un lenguaje extraño que yo no conocía, que era extraordinario, que embargó toda mi vida, mi ser. Me sentí que había entrado en una esfera distinta. Sé que algunos creen que esto es un misticismo, pero uno se convierte a Cristo y es una experiencia extraordinaria. Pero el bautismo del Espíritu Santo, dicen muchos hermanos y predicadores, que es la segunda obra de gracia más importante que el creyente recibe. Y la evidencia más notoria, por lo menos en el caso mío, fue el hablar en otras lenguas. Bendito sea el Señor. Pastor, cuando recibí yo el bautismo del Espíritu Santo, que fue mi vehículo, justo que estoy afuera estacionado, yo sentí de arriba algo caliente, un fuego que me quemaba todo. Yo no podía soportarlo más que llorar y llorar y llorar. Yo nunca supe que fui bautizado por el Espíritu Santo hasta que, casualmente, vi un podcast, como este, un video. Y ahí explicaban cómo era el bautismo del Espíritu Santo. Y a esa persona que había sido bautizada, vi que eso me pasó lo mismo a mí. Entonces ahí yo entendí que había sido bautizado por el Espíritu Santo gracias a un podcast. Bendito sea el Señor Jesús. Pastor, ¿cuándo se produce el llamado de Dios en su vida? ¿Cuándo Dios lo llama al pastorado? Bueno, yo tenía 20 años cuando me convertí. A los 21 años fui bautizado con el Espíritu Santo, pero ese mismo día que tuve la experiencia que les contaba recién, la que ahora es esposa de este joven, que era la hermana novia de este joven, me pone las manos. Y yo tuve una visión que nunca he tenido una visión en realidad, porque no soy una persona que tenga experiencias así como sobrenaturales con Dios. Y vi una imagen, era como encender un televisor de aquellos antiguos televisores grandes en blanco y negro. Y vi al hermano Gigi Ávila en una visión predicando. Y sentí en el espíritu, no es que escuché la voz audible de Dios, pero entendí claramente, porque cuando Dios habla al hombre o a la mujer, el mensaje de Dios es muy claro.
Uno no queda con duda, con incertidumbre, con miedo, con inseguridad, con temor, con terror, con pavor, no. El Espíritu Santo hace algo extraordinario. Cuando Dios nos habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, uno tiene una profunda convicción de que Dios le habló y le mostró un camino. Y entendí que Dios me llamaba en ese momento a predicar, a ser evangelista, a ser predicador. No entendí el tema pastoral hasta varios años después, pero entendí en ese momento que Dios me había bautizado con el Espíritu Santo, me llamaba al ministerio de la palabra. Y una vez que terminamos de orar, que fue un largo tiempo, este joven que me asesoraba, que me discipuló, me dijo: Marco, Dios te entregó un ministerio. Nunca me olvido lo que él me dijo: Dios te bautizó, te llamó y ahora tienes que prepararte. Y entendí desde ese momento, tenía 21 años, que había sido llamado al ministerio de la palabra y que tenía que enfocar toda mi vida, mi trabajo, mi familia, mis emociones, mi tiempo, mi juventud en ese llamado, que no lo tenía completamente claro. No le puedo decir que Dios me dijo: vas a ser pastor, vas a tener una iglesia en el centro. No, nada de eso. Eso se fue dando paulatinamente a través del tiempo. Pastor, ¿cómo escucha la voz de Dios? ¿Cómo escucha? Si en la cabeza, en el corazón, en el pecho, audible, pensamiento, sueño. ¿Cómo usted escucha la voz de Dios? Bueno, mire, es un poco difícil explicarlo y entiendo que hay mucha gente que se confunde con este tema. De hecho, hay personas que dicen: Dios me habló y Dios no me ha hablado. Pero una de las formas, porque la forma como Dios trata con las personas no es igual. No hay como un padrón, no hay como una especie de modelo para que Dios le hable a todos de la misma manera. Generalmente cuando yo siento que pone Dios algo en mi corazón, es una convicción profunda de hacer algo. Tomar una radio, tomar un terreno, hacer un viaje. Pero viene una convicción profunda que siempre generalmente se la transmito a mi esposa. Yo a ella le digo China, le digo: Chinita, ¿sabes que Dios me habló y me dijo esto? Bueno, las mujeres obviamente no van a creer que todo lo que uno recibe es de Dios. Entonces ella siempre dice: bueno, hazlo. Si Dios está contigo, hazlo. Pero una de las cosas que uno tiene que tener claro es que cuando Dios le habla y uno hace lo que Dios le dice o lo que uno cree que Dios le está diciendo, se tiene que confirmar. Porque hay un montón de gente que dice que escuchó la voz de Dios y después cuando van a hacer lo que Dios supuestamente les dijo, fracasan. Entonces, una de las claves de cuando Dios habla al corazón de la persona es que esa palabra que Dios le da y uno la obedece, se va a cumplir en el tiempo. Hermano, si Dios le habló, le dijo al pastor, hay que pedir confirmación. Usualmente, de mi parte personal, yo pido hasta 3 confirmaciones. Que alguien me hable o alguna llamada, qué sé yo. Dios confirma, como dice el pastor. Muchas veces una persona por la emoción confunde entre la voz de Dios y la emoción. Dios me habló, nunca pasa, fracasa. Entonces siempre pidan confirmación del Señor. Pastor, ¿cuál fue el primer milagro que vio en sus inicios? ¿Algún milagro físico que le hizo sorprenderse? Sí. En esa iglesia, bueno, la gente oraba, ayunaba y se producían muchos milagros. Pero un milagro directo que yo había visto fue cuando llegó una hermana de nuestra iglesia. Nosotros no teníamos culto ese día. Estábamos orando con un hermano en la congregación. Y la hermana obviamente irrumpió en la iglesia, no había culto. Entonces las únicas 2 personas que estaban muy bien eran el hermano Alberto y yo. Y llega con su hijo y dice: mi hijo se está muriendo. Y cuando yo tomo al niño, le toco su cara y me sentí helado, el niño estaba muerto. Entonces yo en ese momento, la mente es tan rápida, hermano Diego, que yo dije: ¿cómo lo hago para explicarle a la hermana que su hijo está muerto? ¿Qué le digo? La mente es tan rápida. Entonces el hermano Alberto dijo: bueno, pase lo que pase, vamos a orar, Dios va a hacer un milagro. Entonces el hermano Alberto se pone a orar y Dios toma su vida en lengua, y después se pone a hablar en lengua. Y yo tenía mi mirada fija en el niño, que estaba obviamente pálido, blanco, sin color y además sin temperatura. Y el hermano Alberto empieza a orar y dice: espíritu de muerte, retírate de este niño. Espíritu de vida, vuelve a él. Y el niño hace una cosa, como que el espíritu vuelve a él y el niño comienza a llorar. Lanza el llanto. Yo entendí que Dios había hecho un milagro de resurrección. Ha sido, creo que la única vez que he visto un milagro de resurrección en mi ministerio. He visto muchas sanidades, muchos milagros, pero eso fue uno de los primeros milagros que vi, el único milagro de resurrección y uno de los milagros que marcaron mi vida. Digo esto, amados hermanos y amigos, porque penosamente hoy día existe una doctrina que está queriendo entrar en los círculos evangélicos que se llama el cesacionismo. Esta doctrina enseña que todo lo que es milagroso, lo que son los dones, el hablar en lengua, las profecías, los milagros, se acabaron por la muerte de Juan. Y eso no es verdad. No solamente porque la Escritura dice que eso no es verdad, sino porque nuestros testimonios, nuestras experiencias son que hemos visto sanidades de cáncer, de leucemia, de tuberculosis. Y en el caso que les cuento, esto tiene que haber sido
cerca del año 85, que vi ese testimonio de este niño que llegó a los brazos de su mamá muerto y que el Señor lo resucitó. Increíble, pastor. Yo nunca he visto una resurrección. Sí he visto otros tipos de sanidades, pero resurrección que más. Bueno, como hermanos en Cristo, nosotros vivimos por la fe. Y el que cree, sí. Entonces, pastor, ¿alguna experiencia sobrenatural que haya tenido? No sé, ha visto ángeles, Dios lo ha llevado al cielo, alguna experiencia muy fuerte, la que nunca se ha podido olvidar. No, la verdad que yo siempre fui enseñado de que el cristiano tiene que ser dirigido por el Espíritu y por la palabra. Pero en una ocasión tuve un sueño que me marcó, que fue un sueño que yo estaba donde vivía, ya estaba casado con la que es mi esposa actualmente, estábamos recién casados, nuestros niños estaban pequeños, y en ese sueño yo veía que donde vivía, al final de la calle está Lo Martín, es una avenida muy conocida en el paralelo 35 de la avenida Santa Rosa, y ese sector pertenece a la Universidad de Chile, se llama La Platina. Y había una luz muy fuerte, es como que hubiera caído un meteorito. Entonces veía que la gente, por curiosidad, es típico, se acercaba, era de noche, y cuando me acerco a ese lugar no era un meteorito ni era una luz artificial, una luz que haya podido producir el hombre, sino que era un orificio gigantesco, muy grande, y de ahí salía una luz porque había fuego que salía de ese edificio gigantesco. Y una de las cosas que más me impactaba era la cantidad de gente que se ponía alrededor del círculo a mirar hacia abajo qué es lo que pasaba. Entonces en el sueño yo me acerco, en mi curiosidad, y veo que la gente empieza a lanzarse sola. Se lanzaban a ese abismo. Entonces yo no podía entender por qué la gente no la empujan, sino que se cae sola. Y en un momento se escucha una voz que no la puedo describir, era una voz como en el espíritu, que era satánica, una voz diabólica. Y me dice, lánzate tú. Pero era tan convincente la voz que yo en un momento hice el impulso como de lanzarme, obedeciendo esa voz que era tan sugerente. Obviamente era la voz tentadora de Satanás, del diablo, para lanzarme como al infierno, y retrocedo, como que tomo aire y desperté. Y entendí que el infierno es real, y entendí que la mayoría de la gente que muere y se va al infierno se va por sugerencia satánica, mucha gente que se suicida. Ese fue uno de los pocos sueños que yo he tenido que ha sido sobrenatural, una experiencia que he tenido con la realidad del infierno. Pastor, increíble lo que me cuenta. O sea, el diablo lo quería matar hasta que tomó conciencia. Bueno, eso pasa. Sí. Pasa hoy en día, por eso hay muchos suicidios en un metro. Pastor, la pregunta más importante del programa: ¿quién es Jesús para usted? Bueno, según la Biblia, Jesucristo es el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, pero Jesucristo es mi Salvador. Porque no es lo mismo decir que Jesucristo es el Salvador que decir que Jesucristo es mi Salvador. Él sana, Él provee, Él suple. Uno puede decir que Jesucristo es mi proveedor, es mi sanador, es mi libertador, es mi cobertura, es mi victoria. Pero yo creo que lo más importante en principio es que Jesucristo se convierta en nuestro Salvador, y en segundo lugar se convierta en nuestro Señor, se convierte en nuestro amo, que podamos entregar el control de nuestra vida a Jesucristo. Él para mí es mi Salvador. Creo fehacientemente lo que creemos todos los verdaderos cristianos evangélicos, que el hombre no puede ser salvo por obras y que necesita totalmente la salvación que Dios otorga a través de Jesucristo. Y una cosa muy importante para las personas que buscan por caminos incorrectos, por caminos que no son viables. El único camino para llegar al Padre, el único camino para ser salvo, y el único camino para llegar a la salvación es Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pastor, entonces, para quedar claro, si yo soy bueno y doy plata a los pobres, ¿me voy al cielo? No. No, porque la Biblia enseña en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Yo tenía un concepto que obviamente lo aprendí de la Iglesia Católica, que Dios colocaba en una balanza como de dos brazos las obras buenas y las obras malas. Entonces la idea de los católicos era hacer muchas buenas obras para inclinar la balanza a favor de uno, pero después entendí por la Escritura que hemos pecado todos. Y no es necesario que uno sea adúltero, fornicario, delincuente, un ladrón, porque todos los seres humanos tenemos egoísmo, codicia, ambición, autosuficiencia, falta de perdón, tenemos malos pensamientos. Y el gran problema es que la paga del pecado es muerte. O sea, lo que el hombre merece es infierno. Por lo tanto, el hombre no se puede salvar a sí mismo. El hombre necesita que Dios venga y lo salve, y el único medio para ser salvo que Dios provee al ser humano es Jesucristo, el Hijo de Dios. Si confesares con tu boca Amén. que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él se levantó de los muertos, serás salvo. Bendito sea el Señor. Pastor, ¿qué puede decirme de la diferencia entre emoción
y la unción del Espíritu Santo. A veces se confunde. Sí. Bueno, penosamente dentro de nuestro movimiento pentecostal, que yo amo el movimiento pentecostal, yo soy un pastor pentecostal. Y alguien dirá, pastor, ¿qué significa ser pentecostal? Bueno, justamente creer en los dones del Espíritu Santo, en los milagros, en las sanidades. Pero a veces se confunde mucho la emoción, y la emoción siempre es pasajera. Una de las cosas que yo he aprendido es que la emoción es pasajera, que es temporal, y que la unción perdura. Hay mucha gente que se emociona con el Evangelio. Yo soy pastor, en este altar he visto miles de personas pasar el altar. Hermanos que pasan el altar, piden perdón, parece que se arrepienten, y después siguen iguales o peores. Porque un mensaje los emocionó, porque una alabanza los emocionó, porque una predica los emocionó, porque algún toque del Espíritu los emocionó en el momento. Pero la unción es algo que perdura. Y otro también, el grave error que se comete es creer que los únicos ungidos de Dios son los pastores. Cuando la Biblia dice que la unción del Santo es para toda la iglesia. Y la unción perdura y permanece, la emoción es pasajera. La emoción te puede llevar a la confusión, a tomar decisiones equivocadas. La unción del Espíritu Santo te guía a tomar las decisiones correctas. Pastor, ¿cuál ha sido el mayor desafío que he tenido que enfrentar entre lo personal versus la iglesia? Yo creo que el momento más difícil para mí, particularmente como pastor, fue cuando mis 3 hijas no querían venir a la iglesia. Se querían ir al mundo. No se fueron al mundo, pero yo las bajé del coro, ellas tocaban el baño, participando, y las bajé del coro porque tenían una conducta que iba en contra de la disciplina cristiana, pero no era censurable. Y yo tenía el gran problema que era el pastor de la iglesia, y mis hijas estaban sentadas en la silla teniendo talentos, y todos se daban cuenta que ellas no querían servir al Señor. Y en un momento la segunda de mis hijas, que hoy día ya está casada, tiene sus hijos, entra a la oficina y me dice: papá, quiero hablar contigo, pero no como papá, quiero hablar contigo como pastor. Me dijo esto, que fue, la verdad que fue muy doloroso. Me dijo: sabes, estoy cansada de ser evangélica, no quiero ir a la iglesia, no quiero ser hija de pastor, yo no quiero nada con la iglesia. Y la verdad es que eso me dejó muy mal. Entonces tenía que tomar una decisión: ¿qué hago? Y pensé en un momento en renunciar al ministerio, y dije: si mi hogar no está bien y mis hijas no quieren servir al Señor, ¿cómo voy a pastorear la congregación? Pero mi esposa, que es una mujer muy sabia, me dijo: Marco, ella tiene que pasar ese proceso. Tú tienes que seguir predicando, tienes que seguir enseñando. Tú las bajaste del coro, las pusiste en disciplina, ellas no están cometiendo ningún pecado, digamos, grosero, vergonzoso, inmoral, y Dios se ha ganado. Y así estuvieron en esa condición unos 2 años. Hasta que en un momento, porque los hijos pueden haber nacido en el Evangelio, pero no significa que conozcan a Dios por eso. Hasta que en un momento, después de unos 2 años, cada una de ellas comenzó a tener una experiencia personal con Dios. Creo que eso fue uno de los mayores desafíos, pues yo estuve a punto de renunciar. De hecho, se lo conté a la iglesia, te lo transmití, y los hermanos también me decían: pastor, esperemos que Dios haga la obra de sus hijas, hasta que Dios la hizo. 2 de mis hijas hoy día son pastoras. Están casadas con pastores en México, 6 naciones en México, otra está conmigo, y las otras 2, que eran las que estaban más rebeldes, hoy día son pastoras, son esposas de predicadores. Imagínense, de renunciar a ser pastor. Qué increíble salto. Pastor, ¿a qué se dedica usted? ¿Trabaja al 100% para la obra, mitad y mitad? ¿Cómo es su labor? No, yo estoy dedicado completamente a la iglesia, porque sumando a toda la gente, los buenos y los malos, nosotros tenemos una congregación que casi supera las 1000 personas. Entonces uno tiene que estar en la iglesia, hacer consejería, hacer la escuela dominical. Ayer estuve todo el día en el templo porque estuve en la radio en la mañana, prediqué en el culto matinal, estuve en una reunión de diácono a las 4:30 y en el culto general donde me correspondió predicar. Y acá después se llena de hermanos que hacen una larga fila el día domingo para despedirse del pastor. Entonces, aunque uno quisiera trabajar en lo secular, no puede. Mi trabajo está dedicado 100% al ministerio, y obviamente la iglesia lo sustenta como para poder cubrir las grandes necesidades que tiene uno como papá, esposo, jefe de hogar. El obrero es digno de su salario. Exacto. Pastor, ya estamos casi finalizando. ¿Algún consejo para las personas que desean un encuentro con Dios sobrenatural? ¿Cómo busco a Dios? ¿Oro de pie, sentado, levanto las manos? ¿Algún consejo para las personas que están escuchando? Bueno, yo creo que cuando Dios toca el corazón de la persona se da cuenta. No nos podemos hacer los desentendidos. Si Dios te está tocando su corazón y usted siente algo especial que está ocurriendo en su vida, y como que las cosas que antes le llamaban la atención, le cautivaban, le apasionaban, están dejando de ser importantes, y esas cosas que usted incluso las consideraba hasta absurdas, ridículas, como ir a la iglesia, cantar, levantar las manos al cielo y todo eso, le están llamando la atención, es porque Dios lo está llamando. Yo lo primero que le digo a la persona es que la persona sea sincera con Dios. Porque a veces cometemos también nosotros el error en la iglesia de creer que los nuevos tienen que vestirse de una manera, tienen que levantar las manos de una manera, tienen que cantar como nosotros. Y esto no es así, las personas nuevas tienen que venir tal como están.
Lo importante es que puedan atender la voz de Dios. Y una de las cosas vitales para mí es que la persona asista a una iglesia. Yo sé que la iglesia no lo va a salvar, la iglesia no tiene poder de salvar los pecadores, pero en la iglesia está el mensaje. Y si usted no asiste todavía a una iglesia, usted puede rodearse en su casa y hacer una oración muy sencilla, muy simple. Orar no es repetir algo de memoria, ni es decir muchas palabras bonitas, es conversar con Dios, como quien conversa con un amigo. Y hacer lo que yo hice cuando me arrodillé ese momento ahí en el baño de mi casa, le dije: Señor, yo no conozco las cosas tuyas, no las entiendo, pero necesito que tú me salves, me perdones. Te acepto, te recibo como Señor y Salvador. Y esa oración tan sencilla, que yo pensé que no había producido ningún efecto en el cielo, al ser sincera, al ser del corazón, produjo un efecto, y desde ese día en adelante cambió mi vida. Qué increíble lo que me cuenta. Pastor, su contacto para oración, la dirección de la iglesia, puede decirle ahí a las personas, invítelos a su iglesia. Bueno, nosotros todos los días lunes estamos en Plaza de Armas, porque ahí nació la congregación hace 30 años. Hacemos lo que llamamos el lunes de victoria hace 40 años. Y estamos ubicados en la comuna de Santiago Centro. Es un poquito complicado estar en el centro de Santiago por el tema del valor, de la parte económica, porque alquilamos el templo. Nos congregamos los días miércoles y viernes a las 7:30 de la tarde. Y los domingos tenemos 2 servicios, uno a las 11 de la mañana y el otro culto, que es el culto más fuerte, donde viene la mayor cantidad de miembros de la iglesia, es el día domingo a las 6:30. Estamos ubicados en la calle Chacabuco 549, entre Catedral y Santo Domingo. Estamos a una cuadra del metro Quinta Normal, línea 5, así que estamos muy bien ubicados y los invitamos a nuestros cultos. Nosotros somos una iglesia de centro antiguo, como le llamamos, somos fiel, como llamamos lo antiguo, cantamos himnos, cantamos coro, damos gloria a Dios, salimos a predicar en las calles, hacemos una labor muy similar a la que hacían las iglesias evangélicas pentecostales de hace 30, 40 años atrás, usando obviamente la metodología moderna que Dios nos ha permitido acceder, pero tenemos básicamente y esencialmente una visión de ser una iglesia muy conservadora. Pastor, vamos a hacer una oración por ellos, por las personas que nos están viendo a través de YouTube, de TikTok, de las redes sociales, que necesitan y que están buscando. Como usted lo dijo al inicio, hay algo, una falta aquí en el corazón. Vamos a hacer una oración por ellos. Padre Celestial, te damos gracias por este medio, por esta programación, por este canal de YouTube, porque creemos, Señor, que son medios, recursos, puentes, canales de bendición para que tú puedas tocar corazones de mucha gente. Hacemos una oración muy especial por las personas que no te conocen, por eso que han visto este video, que han escuchado esta entrevista y que han sido de alguna forma tocados, sorprendidos, sobrecogidos e impactados, porque tu palabra dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Disipa las tinieblas, saca las dudas, revela la faz de Jesucristo en el corazón de cada amigo. Los que están apartados del camino puedan ser como los hijos pródigos, volver a tu camino, Padre. Oramos creyendo que la luz del Evangelio puede disipar toda tiniebla y que tú eres poderoso para salvarlos, perdonarlos y transformarlos. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando en YouTube, TikTok, llamados por misericordia. En este día presentamos al pastor Marc Morales. Muchas gracias a todos. Que Dios me los bendiga. Amén. Muchas gracias. Amén.